Saludos al docente y a los compañeros de la materia Materiales 1. Hoy hablaremos sobre la composición del papel. Historia. Ubicamos al ancestro del papel en el antiguo Egipto y en la China. Sabemos que el proceso de elaboración del papel partía de una materia prima de carácter vegetal. Nos enfocaremos en nombrar los materiales que componían el papel. En el antiguo Egipto utilizaban el papiro como materia prima. Era un material que crecía a orillas del Nilo. Luego, en China, en el año 105 después de Cristo, utilizaron fibras textiles y fibras vegetales, como el gampi, el mitsumata y el cánamo. Casi simultáneamente a los chinos, los japoneses crearon su propio papel, el papel washi nippon, elaborado con la fibra vegetal morera. Esta planta dotaba al papel de una capacidad de resistente. Por esa razón era utilizado para la elaboración de puertas corredizas y de las sombrillas japonesas. Posteriormente, los árabes, en el siglo VIII, descubrieron el proceso de producción de papel de los chinos e implementaron el lino y el algodón. Los árabes conquistaron Sicilia y España y llevaron la producción de papel a Europa en el siglo XI. En Italia se introduce la cola animal, que era un componente que dotaba al papel de una capacidad adherente y una impermeabilidad. Posteriormente, no se realizaron cambios significativos hasta la Revolución Industrial, donde se implementa la producción del papel con fibra de celulosa de madera. Hoy en día se ha implementado un nuevo proceso utilizando las fibras de celulosa secundarias, que son fibras obtenidas a partir de el procesado del papel ya usado. Y a partir de esa pasta se elabora un nuevo papel. Y con esto se concluye esta parte. Conceptualización. Todos sabemos que el papel se produce mediante la tala de árboles. Sin embargo, el producir folios de papel, tal y como lo conocemos, no es tan simple. La composición del papel varía dependiendo del tipo de planta que se vaya a utilizar. Sin embargo, podemos considerar una fórmula general. Su principal constituyente es la celulosa. El papel consta de pasta, masa, aditivos y agua. El proceso. La pasta formada por fibras de celulosa que normalmente proceden de los troncos de los árboles. Los tipos de madera más comunes utilizados para la pasta son las maderas nobles o de hoja caduca, como el álamo, el eucalipto, y las maderas blandas o de árboles de hoja perenne, como el pino y el abeto. Hay dos métodos principales para producir fibras celulosas a partir de la madera, uno es químico y otro mecánico. La pasta química, las fibras de celulosa se separan del árbol haciendo primero astillas y después transformándolas mediante aditivos químicos que eliminan, entre otros, a la lignina. Este método produce fibras de celulosa fuertes y casi puras que son muy resistentes al envejecimiento. La pasta mecánica
se tritura el tronco para obtener astillas del tamaño de una fibra. En este método también se utilizan otras partes del árbol como la lignina y las resinas de forma que se explota el 95% del árbol. Las cargas son elementos minerales tales como el talco, calcio y caolín, los que quedan retenidos entre las fibras. Al tener una mayor densidad que la celulosa, las cargas varían el peso específico del papel, por lo tanto su porcentaje debe ser controlado según el papel que se desee fabricar. Los aditivos, además de las fibras y las cargas, el papel contiene aditivos, algunos de ellos específicos para conseguir características determinadas. Los más utilizados son el encolado, que ayuda a impermeabilizar el papel. Existen dos tipos de encolado en masa y el encolado superficial. También están los colorantes, responsables de dar color al papel, y los blanqueadores ópticos, que ayudan a dar mayor blancura al papel. La lignina es un componente natural amorfo de color oscuro que une fuertemente a las fibras entre sí como si fuera pegamento. La presencia de lignina en la elaboración del papel es la responsable de envejecer. Es una tendencia a ponerse amarillento, ya que la lignina reacciona a la luz produciendo este efecto. Para extraer la lignina existen dos procesos, la pasta química y la pasta mecánica. En la pasta química se obtiene tratando químicamente la madera, para lo cual se utilizan reactivos como el sulfuro zodiaco y la soda cáustica. Ya que es un proceso bastante energético, se logra extraer gran parte de la lignina, facilitando el blanqueamiento de la pasta y como consecuencia el papel perdura más tiempo. La pasta mecánica se obtiene tratando la madera en base a muelas cilíndricas que desfibran por medio de frote y molienda. Con ayuda de agua se evita que la fibra se queme. Los papeles encolados son aquellos que en su elaboración reciben el agregado de sustancias que lo hacen parcialmente repelentes al agua. En el colado se añade cola al papel para evitar que sobre el papel se derrame o corra la tinta al imprimir o escribir. De este proceso depende el grado de permeabilidad que tenga. La resina colofonia, obtenida de la savia de pino, saponificada para hacerla soluble en agua, permite que se incorpore a la pasta de papel durante la elaboración de la misma, y con los cuidados adecuados se logra una buena dispersión de las partículas. En el encolado alcalino, la resina es incompatible con el carbonato de calcio, por eso se buscó en ese momento el desarrollo de una tecnología que vaya a reemplazar a la resina. Bueno, después de haber escuchado la explicación del proceso del papel, hablaremos sobre las ventajas y desventajas. La lignina, ya antes mencionada, es una ventaja y a la vez una desventaja. Como ventaja podemos observar que esta mantiene unidas las fibras de la celulosa. Luego, otra ventaja sería los aditivos, ya que estos mejoran las propiedades físicas de nuestro papel, de la elaboración del papel, ya que sus aditivos llegan a tener unas cargas que son las partículas minerales que permiten que tenga unas propiedades físicas más ópticas y resulten de mejor calidad. En el proceso de la elaboración del papel, el proceso químico es uno de los más eficaces, ya que, hablando anteriormente, que tienen estas cargas, permitirían que exista un mejoramiento en su opacidad, también aportando una menor transparencia, mejoran el color, mejoran su imprimibilidad, la cual les permite que tenga más relevancia la tinta en el momento de imprimirla, y también permite que exista una mejor absorción. Uno de los componentes de este proceso es el uso del dióxido de cloro,
Anteriormente se utilizaban otras sustancias químicas que de algún modo llegaban a contaminar más y tampoco tener un mejor resultado. Y el dióxido de cloro los ha reemplazado y de esta manera contamina menos y se llega a tener un buen resultado en el producto final. Después, el carbonato de calcio es uno de los componentes que permite que este sea de una calidad más óptima. El carbonato de calcio es una de las sustancias más utilizadas en las industrias papeleras, ya que las propiedades que tienen este proceso de producción permite controlar propiedades físicas de las partículas. Contiene resinas que dan consistencia al papel y aumenta la resistencia a la humedad. En las tecnologías podemos observar que tenemos de ventaja, ya que permiten reducir los compuestos sulfurados. Actualmente se dice que se ha reducido un 90% de estos compuestos, los cuales son altamente tóxicos. En las desventajas podemos observar lo que es, a igual manera, la lignina, ya que esta acelera el envejecimiento del papel. Es por eso que a veces se puede notar cómo llegan a ser más amarillentos. En el proceso craft desprende malos olores. Estos mismos olores llegan a contaminar el aire. El rendimiento del proceso es bajo. Se dice que de todo el rendimiento de la materia prima explotada, solo el 40% es la utilizada y el resto llega a ser la desechada. De acuerdo a la composición con sus sustancias, algunas de ellas llegan a ocasionar que el papel sea inflamable. En el proceso del papel, en toda la fabricación, el consumo es elevado en energía y agua, ya que la maquinaria que utilizan llega a consumir bastante estos dos recursos. Los materiales utilizados en la composición del papel son fibras, cargas y aditivos. Las fibras son la materia prima con la cual se elabora el papel. Existen dos tipos de fibras: fibra corta, obtenida del abedul y el eucalipto, y la fibra larga, del abeto y el pino. En la fibra corta, el papel que se obtiene tiene propiedades visuales y táctiles. En cambio, la fibra larga, el papel tiene una rigidez y consistencia. Las cargas son elementos minerales que permanecen entre las fibras. Tenemos el talco, el calcio y el caolín. Estos dotan al papel de una blancura y una capacidad de impresión para que la tinta quede en realce. Los aditivos dotan al papel de características especiales como el encolado, que mejora la permeabilidad tanto superficial para que la tinta quede en realce, o en masa para que la humedad no arruine el papel. Los colorantes dan al papel un tono, un color. Y los blanqueadores ópticos simplemente aumentan la blancura del papel. La lignina. La lignina es un componente de la madera y es la responsable del envejecimiento del papel. Para que el papel obtenido sea más blanco, necesitamos extraer más lignina. En cambio, si dejamos una cantidad significativa de lignina en el papel, con el tiempo
el papel se tornará amarillo. Ya una vez obtenida la pasta, ya sea de manera mecánica o química, esta pasta tiene que proceder a una serie de manipulación para poder obtener el papel final. La primera máquina por donde pasa la pasta es la máquina de papel. Esta máquina de papel está conformada por dos partes, que es la caja de entrada y la mesa de fabricación. En la caja de entrada la pasta permite salir en forma de lámina. Esta lámina tiene un ancho y una consistencia uniforme. En la parte de mesa de fabricación permite la extracción del agua. El prensado. Una vez pasado al sector de prensado, que está formado por unos rodillos, estos rodillos permiten ingresar a la pasta extrayendo el agua restante, el agua que le queda. Posteriormente sigue el secado. En la parte de secado, el papel ya ha reducido bastante cantidad de agua, quedándose con un aproximado del 5% de humedad. Ya, la parte de estucado, esta máquina permite colocar sobre el papel o el cartón una superficie mezclada por componentes. Tiene tres elementos indispensables. Uno que es el soporte, que es el papel en el que se va a trabajar el estucado. El otro es la salsa del estucado. Esta salsa de estucado está conformado por un componente que puede ser un pigmento. Y el tercero es la estucadora, que es la máquina que va a realizar la operación. Teniendo este proceso pasa al calandrado. El calandrado, este calandrado es opcional porque se realiza en aquellos papeles que se pretende tener un acabado superficial más fino. De acuerdo a los procesos, se tienen tres tipos de acabados, que son el semimate, el brilloso y el de alto brillo. Esta máquina consiste en una serie de rodillos que permiten ingresar a la hoja por en medio de ellas. Por en medio de ellas y haciendo presión en el punto de contacto. Finalmente tenemos el bobinado. El bobinado es el sector en el que se cortan las bobinas madres, que son como el acabado final, donde ya se tiene el papel en bobinas, para obtener bobinas más pequeñas. Y finalmente se tiene el sector de cortado. En el sector de cortado podemos obtener una serie de formatos de pliegos que son establecidos de acuerdo al cliente. Una vez tenido el sector de cortado, que depende al pedido del cliente, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones podemos tener 4 tipos grandes de papeles, que son los papeles para envases y embalajes, que abarcan los cartones ondulados, los cartones estucados, que son destinados a proteger o mostrar un determinado producto. Los papeles especiales, tenemos dentro de ellos los papeles adhesivos, los papeles adhesivos, los papeles decorativos, los papeles metalizados. Dentro de los papeles higiénicos también tenemos las servilletas y los papeles que están destinados para la limpieza. Y finalmente los papeles gráficos, que son los papeles de prensa para periódico, los papeles destinados para editoriales y también para las distintas impresiones que conocemos.